Lo bueno de vivir en una ciudad como Sevilla es que la historia inunda sus barrios y sus calles. Es un viernes cualquiera, estoy en casa sin planes y con ganas de meterme en una nueva ruta que compartir con vosotros. Me acuerdo de un sitio que durante la Exposición Universal de 1992 se recuperó para seguir vivo tras años de abandono. Miro los horarios y aún me da tiempo de enseñároslo. Cargo las cámaras y micro de camino y aquí estoy, con ilusión para mostraros un nuevo lugar. Si os apetece, seguid mis pasos y redescubramos el monasterio de Santa María de las Cuevas. Situado a orillas del río Guadalquivir, en lo que se conoce como la Isla de la Cartuja, nos encontramos con el monasterio de Santa María de las Cuevas de Sevilla, uno de los 4 monasterios de la Orden Cartuja que hay en Andalucía. A continuación os cuento la leyenda que da nombre al monasterio. Hay que trasladarse a época almohade, durante la cual estos extraían la abundante arcilla que había, labrando cuevas a orillas del río para los hornos alfareros que habían construido. De estas cuevas también se surtirían más tarde los alfareros de Triana. La leyenda dice que en 1248, tras la conquista de Sevilla por Fernando III, se encontró una imagen de la Virgen María de alabastro o mármol en una de esas cuevas, posiblemente escondida allí por los cristianos durante la dominación musulmana. En honor a esta Virgen se construyó una ermita bajo la advocación de Santa María de las Cuevas. Ya en 1394 el arzobispo de Sevilla, don Gonzalo de Mena y de las Roelas, entregó la ermita a la Orden Tercera de San Francisco, quien construyó un pequeño convento, pero en 1400 decidió que fueran los cartujos los que levantaran un monasterio. ¿Qué tal amigos? Hoy hemos venido a echar la tarde al monasterio de Santa María de las Cuevas, o también llamado Monasterio de la Cartuja. Se trata de un monasterio del siglo XV, que mezcla la arquitectura barroca, gótica y mudéjar. Se encuentra dentro del recinto de la Expo 92 y durante aquel año albergó el Pabellón Real. Hoy día alberga el Centro Andaluz de Arte Contemporáneo y está lleno de exposiciones, conciertos y eventos culturales. Al monasterio se accede por la Puerta de Tierra y fue diseñado como un arco del triunfo. Sobre la puerta podemos observar la Virgen de las Cuevas. Ahora que ya conocemos la historia de este lugar, comencemos nuestra visita. El monasterio está rodeado por un muro exterior construido en tapial y ladrillo, de unos 2,5 metros de altura. Su objetivo, además de aislarlo del mundo exterior, era protegerlo de las constantes riadas dada su proximidad al río. 2 puertas dan acceso al recinto. La principal, llamada Puerta de Tierra, se encuentra en el lado occidental y fue realizada por Ambrosio de Figueroa en el año 1766. Es de ladrillos y azulejos. En ella podemos apreciar 2 hornacinas a los lados del vano central que ahora se encuentran vacías, pero tiempo atrás albergaban las esculturas de San Bruno y San Hugo realizada por Pedro Ramos en 1750. En el centro hay otra hornacina con una talla de mármol de la Virgen con el Niño del siglo XVI. Se remata con una cruz de hierro forjado. Caminemos un poco para dirigirnos a la otra entrada del monasterio. La puerta secundaria, aunque existe desde la primera configuración del muro a principios del siglo XV, se llama la Puerta del Río, ya que orientada hacia el Guadalquivir la utilizaban los que se acercaban al monasterio en barca o desde Triana. Aunque su aspecto ha ido cambiando a lo largo del tiempo, el actual corresponde a la remodelación integral de 1759, de la mano de Diego Antonio Díaz. Está rematada con 10 pináculos de cerámica vidriada y 2 cruces de hierro, con decoración de azulejos antiguos del siglo XVII y otros contemporáneos al proyecto.
Ya hemos visto y hablado de las dos puertas que dan acceso al monasterio. Es hora de entrar. Para ello, volvemos a la puerta de tierra, la atravesamos y a la derecha nos encontramos con la capilla de la Virgen de las Cuevas, también llamada capilla de afuera o de las mujeres. ¿Os acordáis de la leyenda que os conté al principio? Pues esta capilla se cree que fue levantada sobre aquella ermita que alojaba a la Virgen, encontrada tras la conquista de la ciudad por Fernando III en 1248. La capilla también es obra de Ambrosio de Figueroa en 1766, pero tampoco es la capilla original levantada en el siglo XV, ya que esta sucumbió tras sufrir el terremoto de Lisboa de 1755, una riada en 1757 y un fuerte temporal en 1759. Ahí es nada. Vamos, que tuvo más mala suerte que el que fue a una plaza de toro y le dieron un pelotazo. Otro dato curioso es que durante la invasión de Napoleón fue usada como polvorín y fábrica de cartuchos y mechas. En su retablo mayor se alojó la legendaria imagen de la Virgen hasta la invasión francesa, cuando desapareció. Muy buenas a todos. Hola Mike, ¿qué tal? Muy bien, Jaime. ¿Y tú? Bien también, aunque un poco confuso. ¿Qué te confunde? Pues todas esas bombillas cayendo del techo y esos caramelos en el suelo del presbiterio. A ver, te lo explico. Si recuerdas la presentación de este vídeo, hoy día alberga el Centro Andaluz de Arte Contemporáneo. Comenté que hoy día este monasterio alberga el Centro Andaluz de Arte Contemporáneo. Es en 1990 cuando la Comunidad Autónoma de Andalucía quiso crear una institución para la investigación, conservación, promoción y difusión del arte contemporáneo. Con el tiempo y progresivamente se fueron adquiriendo obras con la idea de ir dando los primeros pasos en la configuración de una colección permanente. En 1997, el Monasterio de la Cartuja de Sevilla se convirtió en la sede del centro, lo que supuso un paso decisivo en la evolución del mismo. Así que durante el recorrido vamos a ver esa fusión entre lo histórico del monasterio y lo actual de la mano de los artistas contemporáneos. Gracias Mike, ahora se entiende. Pensé que estaban recogiendo el alumbrado de las calles de la Feria de Abril. Dejamos atrás la puerta de tierra y la capilla de afuera para acceder al patio de la Ave María. En este patio os voy a hablar de la relación de Cristóbal Colón con este monasterio. Pero primero os quiero enseñar esta increíble hierba. Sí, una hierba no es un árbol a pesar de su apariencia. Llamada ombú o bella sombra, de edad centenaria, según la leyenda fue plantada por Hernando Colón, hijo del famoso descubridor, traída de uno de sus viajes a América acompañando a su padre. Esta exótica hierba americana se caracteriza por su longevidad, su increíble inmunidad al ataque de insectos al poseer una savia tóxica y por tener un tallo blando con gran cantidad de agua, algo propio del clima donde la sequía es una constante como en Argentina y Uruguay, donde abundan. Creo haber visto una pequeña estatua de Cristóbal Colón junto al ombú gigantesco. ¿Puedes explicarnos la relación de la familia Colón con este lugar? Claro que sí. A ver, te cuento. Cristóbal Colón era amigo íntimo de Fray Gaspar Gorricio, fraile sevillano de ascendencia italiana de la ciudad de Novara, del que recibió apoyo mientras se encontraba en Sevilla preparando sus expediciones al Nuevo Mundo. Colón consultó documentos de la biblioteca del monasterio para preparar la defensa de sus argumentos en Salamanca antes de realizar su primer viaje. El almirante hizo uso de las estancias del edificio para hospedarse mientras estaba en la ciudad, hecho decisivo para elegir la isla de la Cartuja como sede de la Exposición Universal de 1992. A continuación accederemos al atrio de la iglesia, atravesando la portada del Ave María o de las cadenas. Estas cadenas simbolizaban la entrada a un lugar sagrado. Los perseguidos por la justicia podían solicitar asilo o inmunidad eclesiástica al atravesarlas, y el paso estaba vedado para los alguaciles. La portada es del siglo XV. En el siglo XVII se colocaron sobre los arcos 3 paneles de azulejo con los escudos de armas del fundador, el arzobispo don Gonzalo de Mena. Una vez dentro del atrio, por la derecha se accedía a la procuración, por la izquierda a la cerda prioral y de frente se entra a la iglesia.
iglesia se levantó entre 1410 y 1419 y fue ampliada en 1526. La portada es la que presentaba la iglesia primitiva, trasladada a su nueva ubicación tras la ampliación. Realizada en piedra, presenta un arco apuntado abocinado enmarcado por alfiz, típico del mudéjar sevillano de finales del siglo XIV. Por encima se colocó un gran rosetón rodeado de azulejos cerámicos en el que posteriormente se instaló una vidriera. Justo en la entrada a la derecha nos encontramos con la capilla de Santa Ana o del Cristo de la Misericordia. La primitiva capilla se levantó en 1507 y se accedía a ella a través del atrio, pero cuando en 1523 se realizó la ampliación de la iglesia también se amplió esta capilla y su acceso quedó en el último tramo del templo. Ahora es un espacio expositivo. Por un lateral de la iglesia salimos al claustrillo. Construido en 1454, agrupaba las dependencias de la vida comunitaria monacal como son la capilla de la Magdalena, la sala capitular y el refectorio. Está realizado en ladrillo visto al más típico estilo del mudéjar sevillano, con arcos de medio punto sostenidos por columnas de mármol blanco. Mike, tengo curiosidad por saber quiénes son esas dos mujeres que parecen monjas en posición de rezo. ¿Podrías decírnoslo? Claro, Jaime, son Juana de Zúñiga, viuda de Hernán Cortés, y su hija Catalina, en la actualidad enterradas en el convento de Madre de Dios de Sevilla. El sonido de mis pasos entremezclado con el del agua de la fuente y el viento jugueteando con los toldos hacen de este sitio un lugar bastante evocador. Por un momento mis pensamientos han retrocedido varios siglos atrás, para imaginarme cómo sería el día a día entre estos arcos. Este es uno de esos lugares mágicos que merece la pena disfrutar sin prisas. Veamos ahora las tres estancias que rodean el claustrillo. Empezamos por la capilla de la Magdalena. Fue la primera iglesia del monasterio hasta la inauguración del templo principal en 1420, cuando pasó a servir como sala capitular provisional hasta la construcción de esta en 1454. Con la ampliación del refectorio en 1588, su planta fue modificada, perdiendo una parte a los pies y siendo ampliada por la cabecera, incluyendo una capilla contigua cubierta con una bóveda octogonal. Igual que pasa con la iglesia, está demasiado oscuro y esta falta de iluminación complica el disfrute visual de la capilla. La segunda estancia que os quiero enseñar es el refectorio. Antes de empezar, os recuerdo rápidamente qué es el refectorio de un monasterio. Es el comedor comunitario donde los monjes se reúnen para comer en silencio o con lecturas espirituales. Se levantó en 1422 y en origen fue más pequeño, ampliado en 1588 creando un ámbito de planta rectangular de grandes dimensiones. En la ampliación se redecoró con un escaño que rodeaba toda la sala, paneles de azulejo sevillano, pinturas al fresco y estofadas con oro formando grandes recuadros en los que se alojaban lienzos. Entre las pinturas cabe destacar un gran lienzo de la Santa Cena de Alonso Vázquez, de 1599, hoy en el Museo de Bellas Artes de Sevilla, que adornaba el testero principal. He dejado para el final la más bonita de las tres estancias y para mi gusto la más bonita del monasterio. Se trata de la sala capitular. La sala capitular de un monasterio es el lugar donde los monjes se reúnen para tomar decisiones importantes, leer capítulos de la regla monástica y tratar asuntos comunitarios. Construida en 1454, ocupa la panda oriental del claustrillo, adosada a la cabecera de la iglesia. Ahora contemos un poco de su historia. Preparaos para fechas y nombres. Empezamos
en 1490, don Pedro Enrique de Quiñones, cuarto adelantado de Andalucía, y su esposa, doña Catalina de Rivera y Mendoza, obtuvieron del monasterio la cesión de la sala capitular a la familia Rivera como panteón familiar, y en 1520 el hijo, don Fabrique Enríquez de Rivera, sexto adelantado de Andalucía y primer marqués de Tarifa, contrató en Génova la construcción en mármol de una hornacina con una virgen y unos mausoleos parientales para sus padres. La hornacina aloja una escultura de la Virgen de pie con el niño en brazos que en parte fue dorada y policromada, aunque no lo conserva. Los mausoleos son obras excepcionales del arte funerario renacentista en Andalucía por su calidad técnica y por su profunda erudición de su programa iconográfico, mostrando las virtudes, heroicidades y la fama alcanzada por los finados como forma de perpetuación eterna de memoria continua de su paso por el mundo. Vamos, para que nadie los olvide. Dejamos atrás el claustrillo y salimos al claustro de los monjes o claustro grande. Rodeaba el núcleo formado por la celda del prior, procuración, la iglesia y el claustrillo. Aquí se ubicaban las celdas individuales donde los monjes vivían en soledad, silencio y aislamiento, con una planta baja con oratorio, mesa, biblioteca y un pequeño retrete, y una alta con una cama y patio trasero para huerta con pozo. En los ángulos del claustro había capillas. Aquí a mis espaldas veis estas curiosas chimeneas que son de la fábrica de cerámica del Marqués de Pisman, donde se cosía la cerámica. Estas chimeneas son el símbolo más característico de este lugar. Incluso existe un perfume que se llama Agua de Sevilla y el bote está inspirado en estas chimeneas. Hola Mike, soy yo otra vez. ¿Por qué no nos cuentas quién fue el tal Marqués de Pisman? Y nos hablas un poco de la fábrica de cerámica que instaló en los terrenos del monasterio. Por supuesto, Jaime, eso está hecho. La fábrica de cerámica fue fundada en 1841 por Carlos Pisman, un comerciante británico que se estableció en Sevilla tras la muerte de su hermano Guillermo, quien ya comerciaba con loza desde Cádiz. Aprovechando la desamortización de Mendizábal, Carlos solicitó el uso del monasterio de Santa María de las Cuevas en la isla de la Cartuja para instalar su fábrica. El primer horno se encendió el 1 de enero de 1841, marcando el inicio de una producción que mezclaba el estilo inglés con la tradición cerámica sevillana. La fábrica elaboraba loza estampada, blanca de pedernal, decorada sobre barniz de calco, pintada y china opaca. En 1871 se convirtió en proveedora de la Casa Real Española y en 1873 el rey Amodeo I otorgó a Carlos Pisman el título de Marqués de Pisman por la notoriedad de su empresa. Ganó premios en exposiciones internacionales en París, Londres, Viena, Filadelfia, Barcelona y otras más. En 1899 se constituyó como sociedad anónima. La fábrica permaneció en el monasterio hasta 1982, cuando fue trasladada a Saltera debido a la construcción de la Expo 92.
¿Os acordáis de ese dicho que he repetido en algunos de mis vídeos? El de que para encontrar algunas cosas hay que perderse primero. Pues no lo hice aposta, pero buscando la salida a las huertas me perdí. Y al perderme encontré estos rincones tan interesantes. Me ha sorprendido mucho este patio. Realmente parece un jardín invertido. Si os fijáis, todas las plantas caen del techo hacia abajo, dificultando un poco el paso, pero haciendo un ambiente bastante curioso. Seguimos caminando por el jardín invertido, como yo lo llamo. Fijaros cómo la vegetación cuelga del techo hacia abajo. Y parece completamente que está al revés, ¿no? Que el suelo es el techo y el techo es el suelo. Hey, ¿qué tal amigos? Habéis llegado antes que yo. Voy a explicaros un poco qué es lo que vamos a ver en esta zona. Esta zona de aquí era el huerto del convento. Aquí los monjes tenían sus frutales y sus plantaciones para poder comer y alimentarse. Ahora son unos jardines, aunque quedan algunas estructuras bastante interesantes. Si os apetece verlas conmigo, me acompañáis y las vemos juntos, ¿de acuerdo? Venga, vamos. El conjunto monástico contaba con varias huertas. La huerta grande, la más extensa, donde se encontraban las antiguas capillas de Santa Ana y de Santa Justa y Rufina, está rodeada de naranjos, cipreses y antiguas norias de riego. La huerta vieja y huerta de secano también formaban parte del complejo agrícola, utilizada por los monjes cartujos para el cultivo de alimentos y la meditación. Estas huertas eran espacios de retiro espiritual, trabajo manual y contemplación. Santa Teresa de Ávila, en sus visitas al monasterio en el siglo XVI, solía conversar con el prior de la Huerta Grande y pidió que se construyera allí una capilla dedicada a Santa Ana. Vamos a hablar primero de la capilla de Santa Ana. Como ya hemos dicho, se construyó con motivo de la visita de Santa Teresa de Ávila en 1575. Tiene una planta cuadrada orientada a los 4 puntos cardinales, con arcos apuntados y 4 torreones almenados en las esquinas del tejado. Se levantó en el centro de una antigua alberca de riego, lo que le da un aire de templete aislado y contemplativo. En el siglo XVIII fue restaurada y más tarde, durante la etapa de la fábrica de loza de Pickman en el siglo XIX, fue transformada en un pabellón de recreo por el arquitecto Juan Lizaso Aín. Se añadió un capitel neogótico que le da el aspecto actual muy pintoresco y romántico. Conserva restos de azulejos y pinturas murales, aunque bastante deteriorados, que evoca su pasado religioso. Echemos un vistazo ahora a la capilla de Santa Justa y Rufina. Fue construida en 1573 como capilla exterior dedicada a las santas patronas de Sevilla. Junto a ella se edificó una celda para un monje con lepra, lo que sugiere que también tenía una función asistencial y de retiro. En 1664 fue ampliada y reformada, adquiriendo una estructura de 2 plantas con un mirador torreón en el lado este. Durante el siglo XIX, bajo la etapa de la fábrica de loza de Pickman, se convirtió en un pabellón de recreo al estilo británico, rodeado de jardines y paseos. Desde 2004 alberga la obra Black Pearl Curtain, o también dicho de otra manera, la cortina de perlas negras, del artista Olaf Nicolai, creada para la primera Bienal de Arte Contemporáneo de Sevilla. Esta obra le da un aire misterioso y moderno en contraste con su arquitectura histórica. Desde estos bonitos jardines me despido de vosotros esperando que os haya gustado esta visita y espero veros pronto por aquí. Un saludo, hasta la próxima.